Bueno, ahí ponemos allá. Este Sapucay Yorubu, grito en dúo, tenía que haber salido ya en marzo o abril del 2020. El COVID hizo lo suyo y se retrasó. Por lo general, a mí me costaba mucho, siempre me costó poner el título al libro. Por ejemplo, el anterior Tetanguapiambú. Ya tenía todo hecho, tenía todo y no sabía qué nombre darle. Y al final, después de 2 o 3 días, se me vino la cuestión de Tetanguapiambú. Fue un título acertado. Esto, sin embargo, Sapucay Yorubu, yo pensaba desde temprano, antes de terminar, digamos, el contenido, yo ya me daba cuenta que era un grito en dúo, un grito que salía de 2 fuentes. Eso se me aclaró. El grito alegre, esperanzador del campesino, aunque lastimero en algunos aspectos, y el grito difícil del indígena guaraní. Entonces creo que acá confluyen 2 gritos, el grito del guaraní nativo y el grito del guaraní criollo. El libro consta de 4 partes. En la primera parte hay 12 poemas, 6 poemas en guaraní referido al tema, a los diferentes momentos del amanecer guaraní, originalmente escrito en guaraní, y la versión castellana, yo no llamo traducción, más bien una versión castellana, porque en realidad es un poema en una lengua y otro poema en la otra lengua. Ese es mi concepto, porque por lo general, cuando se habla de una traducción, cuando se trata de un poema, entonces no siempre se tiene en la otra lengua otro poema. Y es mejor, de mi parte, yo hablo la versión guaraní y la versión castellana, de 2 poemas sobre un mismo tema. Así es. Los distintos momentos del amanecer guaraní. El amanecer guaraní tiene sus nombres conforme a la ausencia o cercanía del sol, o la aparición misma del sol. Entonces comienza con el Coembucú, con el Coepetá, con el Coenyú, Coetí, Coesacá, Coembá. Y cada espacio de tiempo, digo yo, tiene un sentido especial, peculiar para cada grupo. Por ejemplo, para los guaraní indígenas, el Coembucú es muy significativo. Es el momento del amanecer largo, de la madrugada tempranera, sobre todo en invierno, en que el discípulo, en que el aprendiz, la persona que va a aprender un canto, una danza, un jerosupu, un ñemboé, entonces se acerca junto a su instructor, al tecuarovishá, y aprende su canto, su rezo, su danza. Ese es el Coembucú. Sin embargo, según mi percepción, para el campesino criollo el Coentí es importante, muy importante. Coentí se relaciona con un
amanecer nuevo con una esperanza de cambio positivo para el sector y para la nación. Coetín, por ejemplo, se llamaba, y se llama hasta ahora, el libro de lectura que contiene un programa de alfabetización en guaraní que usaban las ligas agrarias cristianas. Un programa de alfabetización con todos los fonemas de la lengua guaraní que usaban las ligas agrarias, los Putumohara. Un libro elaborado por personas excelentes como Cristóbal Ortiz, el mismo Meliá, Margarita Durán y otros que ahora no me viene, pero ese se llamaba Coetí, el libro de alfabetización. La segunda parte se refiere al arandú. La segunda parte es el arandú, y el arandú, según yo entendí en el pensamiento profundo del guaraní, tiene sus etapas. Para llegar al arandú, primero tenés que tener el baerendú, regendúana, tenés que escuchar. Después tenés que tener la capacidad del porandú. Reporandú, hay que preguntar. Pero preguntar no significa necesariamente decir qué significa eso, sino que interesarse en el análisis, ver las cosas e interesarse. Entonces ese es el porandú. ¿Qué será que pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ese es el porandú. Y entonces después viene la tercera parte, que es el manduá, maenduá. Y por último, allí, habiendo pasado por el porandú, maerendú, el haber escuchado, el haber preguntado, el haber recordado, memanduá, entonces se llega al estadio del arandú. La tercera parte del libro se refiere a dos elementos importantes: la creación del mundo según la visión guaraní y el apocalipsis, el fin del mundo, el Mbaguazú. Entonces, allí adentro hay también poemas cosmogónicos, sobre todo desde la visión Paintahuitená, un poema que narra todo el proceso, o por lo menos una parte del proceso de la cosmovisión guaraní, que se refiere a la creación y se va. Y la cuarta parte son varios poemas y siempre alternado esos poemas con algunos ensayos. Es bueno que la gente sepa que yo tengo una bronquitis crónica desde hace 92 años y medio, porque mi mamá me decía que yo a los 6 meses me tomó una bronquitis y yo creo que nunca se curó. En ese momento tengo la bronquiectasia, que así dicen los médicos. Es un agrandamiento de las cavidades bronquiales y la tos es mi compañera fiel. Tal vez hay que decir en la última parte, en la cuarta parte, hay un poema cosmogónico que narra parte de la visión del mundo de los Paintahuitená. Y también eso está en 3 lenguas. Está en Paintahuitená, está en guaraní paraguayo y en castellano. Igualmente, la narración, la exposición referida a la creación del mundo también están en esas 3 lenguas. Y el apocalipsis, que es el Mbaguazú según la visión guaraní, es digamos, el fin del mundo, de la tercera tierra, o del segundo, al menos segundo, la tierra
inicial, según la visión guaraní, ya había tenido su fin. Esta es la segunda tierra recreada, que esta es el Apocalipsis que va a venir, se refiere a esta segunda tierra. Entonces, y pone